Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Seguimos con nuestros 101 trucos de Excel. Hoy en nuestro truco 57 vamos a ver cómo iniciar tareas automáticas al abrir un documento. Vamos a ello. Vamos a ver cómo configurar tareas automáticas al abrir un documento de Excel. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tenemos una factura y queremos que cada vez que abramos para crear una factura nueva, nuestro número de facturas se incremente de manera automática en 1. Cada vez que abras el archivo, tú verás tu factura vacía, pero lo único que hará es incrementar el número de factura. O que aparezca un mensaje o que hagas cualquier cosa dentro de tu hoja de cálculo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para ello, lo que tenemos que hacer es utilizar una macro y activarla de manera o programarla para que sea de manera automática. Para lo cual debemos tener activado nuestro menú programador, clic derecho sobre la barra, personalizar cintas de opciones y asegurarte que tu pestaña de programador esté activada. Para lo cual en la hoja que vas a trabajar, le haces clic con el derecho, ver código, le haces doble clic y automáticamente se va a ubicar en el procedimiento Open. Aquí debemos colocar lo que queremos que suceda cada vez que abrimos el archivo. Vamos a probar algo muy sencillo y luego vamos a poner la numeración automática. Por ejemplo, quiero que aparezca un mensaje que diga: hola, buenos días, cada vez que abrimos esta hoja. Vamos a poner el mensaje entre comillas, voy a cerrar esto, vamos a guardar el archivo, lo voy a cerrar y lo vamos a volver a abrir. Y cuando el archivo se abre, sale nuestro mensaje. Algo que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros estamos trabajando con macros en Excel, como lo acabamos de hacer en este momento, cuando vayas a guardar tu archivo, recuerda guardarlo como libro de habilitado para macros, como XLSM, para que reconozca tu macro. Si lo tratas de grabar como un archivo convencional, te va a salir un mensaje diciendo que tu archivo tiene un código de macros y que al guardarlo como un archivo convencional, esto no se guardarán estas características y no funcionará ninguna automatización. Eso vale tenerlo presente. Me voy a ir nuevamente a ver código. Vamos a ubicarnos en el procedimiento y esta vez vamos a ver cómo podemos cambiar o agregar algo a este mensaje que sería la numeración automática. Lo primero que tenemos que hacer es declarar una variable, para lo cual vamos a utilizar la instrucción dim. Nuestra variable se va a llamar valor actual y la vamos a declarar como una variable de tipo doble. Entonces lo que vamos a hacer es a la variable valor actual asignarle el valor que la celda D4 de la hoja factura tiene. Como podemos ver aquí, voy a hacerlo aquí, voy a poner, vamos a usar la palabra reservada worksheets. Aquí me pide el nombre, la hoja se llama factura, punto, y utilizamos la dirección de la celda, sería la de 4, y le decimos que queremos el valor. Y ahora, ya que tenemos guardado ese dato en la variable valor actual, lo que vamos a hacer a continuación es a esa misma celda asignarle el valor actual más 1. Así que si deseamos probar si es que está funcionando correctamente, colocamos el cursor al principio de la función y hacemos un clic en ejecutar. Nos va a salir el mensaje de buenos días y vamos a ver cómo se incrementó en 1. Si lo volvemos a ejecutar, ahora se incrementó nuevamente en 1. Así que lo vamos a dejar en 100, probarlo. Voy a grabar el macro, voy a cerrar la ventana, voy a guardar mi archivo y vamos a cerrar. Y vamos a ver que ahora que abrimos el archivo, automáticamente me aparece el mensaje de buenos días, que es opcional, pero mi factura se acaba de incrementar de manera automática en 1. Si lo guardo, lo vuelvo a cerrar, lo volvemos a abrir, va a suceder lo mismo y se acaba de incrementar en 1.
Así que cualquier cosa que coloques dentro del el procedimiento de Open va a ejecutarse de manera automática cada vez que abras tu archivo. Eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te haya parecido interesante. Recuerda que al final de terminar todos los 101 videos, me faltan 51, se va a publicar un libro, el segundo tomo. Para cuando estés viendo este video ya habrá el tomo 1 disponible y lo puedes descargar de la sección de comunidad de mi canal. Y luego estarán disponibles todos estos archivos para que puedas también practicar en tu computador. De todas maneras, te voy a dejar el código que utilicé aquí en la descripción del canal para que lo puedas implementar de manera manual, pero luego estará el video disponible, el archivo, perdón, disponible totalmente con toda la información. Gracias por ver el video. Si te gustó, déjame un like, deja tu comentario, pruébalo y síguenos para aprender más trucos de Excel. Gracias y chao chao.